Nuestro tema en esta mañana es acerca de conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Y una verdad que ningún ser humano puede eludir es la muerte. Es nuestra muerte. Tarde que temprano vamos a terminar nuestro peregrinar en este mundo. Y es un tema que muchas personas no quieren hablar. Incluso cuando alguien les pregunta la edad, como que no. Gracias a Dios por la vida que nos da. Tengo 85 años y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Podemos todavía platicar acerca de la palabra. Y debemos de estar conscientes de que un día vamos a morir. Un día vamos a morir. Hay personas que hacen estadísticas de muchas cosas, ¿verdad? Y entre ellas también hay una estadística acerca de cuántas personas mueren por minuto. ¿Cómo sacaron esos datos? Yo no lo sé, ¿verdad? Pero dicen que mueren 107 personas por minuto, por 60 minutos, por 24 horas, y más o menos son 153,000, un poquito más, ¿verdad?, por día. Es una cantidad enorme, ¿verdad? Y mueren jóvenes, viejos, adultos, hombres y mujeres, niños, todos, de todos. Un día vamos a morir. Y la pregunta que debiéramos de hacernos, ¿verdad?, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? ¿Existe algo después de la muerte? Bueno, la Biblia nos dice que sí. Las Escrituras nos hablan allá en la carta que a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 27, ¿verdad?, está hablando allí el escritor acerca del sacrificio de Cristo, y está diciendo: fue pues necesario que las figuras celestiales fuesen purificadas, ¿verdad? Y sigue hablando de esto. Y en el versículo 27 dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres, para todo hombre, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, en las Escrituras está esa verdad de que un día vamos a morir, y después de que muramos, todos vamos a tener un juicio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 10, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y recibir cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, las Escrituras nos dicen esa verdad. Un día vamos a morir, así está establecido por nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo escribe que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo también incluso les dijo a los judíos, hablando en tiempo futuro, Él les dice: vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz, y unos saldrán a resurrección de vida, y otros saldrán a resurrección de muerte. Entonces, esta es una verdad, y debemos de conocer la verdad. Algo va, de acuerdo con las Escrituras, va a pasar con nosotros después de que muramos. Después de que nos sepulten y que a lo mejor alguien nos llora, pero un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La Escritura nos habla de esto.
La Escritura nos dice que nuestro cuerpo va a volver al polvo de donde fue tomado. El espíritu va a volver a Dios porque Él lo dio, pero el alma irá al Hades, al lugar de los muertos, donde esperará el juicio. Lo importante que el hombre o que nosotros como cristianos debemos de entender, aquellos que quizás nos vean por las redes sociales y que puedan entender la verdad acerca de esto, lo más importante es que el destino final, que después de la muerte, después del juicio, ¿verdad? El destino dependerá de cómo vivimos en este mundo y qué respuesta dimos a las exigencias de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo, en su enseñanza del Sermón del Monte, en el capítulo 7 y versículos 13 y 14, allí el Señor ha terminado el Sermón del Monte y va a dar ahora una invitación, y luego después va a dar una aplicación, ¿verdad? Pero en la amonestación, en la invitación que el Señor hace, ahí en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. Entonces miramos que muchos es un adjetivo, van a ir a la perdición, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Muchos irán por el camino que lleva a la perdición, al castigo, a la muerte. Y pocos, es un adjetivo también, es decir, poco significa escaso, limitado, ¿verdad? Van a entrar a la vida. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos? Esto es importante. Un día vamos a morir. ¿Cómo he estado viviendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida que Dios me da? De cómo vivo dependerá el final o el destino final de cada uno de nosotros. De cómo vives tú dependerá de lo que hayas vivido de acuerdo con la palabra de Dios. Es por esto que el tema es conociendo la verdad. Conociendo la verdad acerca de la autoridad en religión, acerca de la iglesia, acerca de la adoración, la verdad acerca de cómo ser salvo. Es muy importante, ¿verdad? Es difícil que podamos abarcar en 35 minutos estos temas. Ahorita solamente estamos hablando de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo también en su Sermón del Monte, en el capítulo 7 y versículo 21 hasta el versículo 23, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? Déjeme leerlo exactamente como dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y el Señor dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego después dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre predicamos o profetizamos. Y entonces Él declarará: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que miramos en este texto, en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Pues lo que podemos mirar aquí es que muchos religiosos, no van a entrar en el reino de los cielos. No van a entrar. Es por esto que el Señor dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero está hablando: Señor, pero nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos milagros. Se está refiriendo a muchos que creían que estaban siguiendo al Señor y no lo estaban haciendo. Y qué sorpresa, irán ellos al fuego eterno. No es suficiente reconocer que Jesucristo es el Salvador. No es suficiente. No es suficiente que leamos las Escrituras, no es suficiente que nos reunamos en algún grupo religioso, sino está de acuerdo con la verdad. La verdad está aquí en las Escrituras, la palabra de Dios, en cómo le adoramos, en cómo venimos a ser salvos. Hay muchos que creen que yo siento que estoy bien delante de Dios y Él me va a salvar. Estamos teniendo unas clases, ya vamos a unas 2 o 3 meses me parece, en unos departamentos que están cerca de aquí del edificio. Y hace unas semanas una señora que estaba asistiendo con nosotros y también un señor estaban diciendo: Dios no puede obrar así, que por algo tan pequeño nos vaya a mandar al castigo eterno. Yo siento que no está bien, decía la señora. Otro señor también decía más o menos lo mismo. Pero no se trata aquí de qué es lo que siento, ¿verdad? No se trata de que yo soy religioso, no se trata de que hago buenas obras, ¿verdad? En las Escrituras tenemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, a un hombre, a un centurión, ¿verdad?, de una compañía llamada La Italiana, que radicaba en Cesarea. Y este hombre hacía mucha oración, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre religioso, era un hombre que hacía muy buenas obras, pero sin embargo no era salvo. Y Dios le mandó unos mensajeros para que este hombre llamado Cornelio mandara a traer a un hombre llamado Simón Pedro. Dice: él te dirá lo que conviene que tú hagas. Él te dirá. Bueno, ahora la iglesia, ¿verdad?, como cristianos, vamos nosotros como mensajeros para llevar el mensaje, para llevar el evangelio, para hablar del evangelio de Jesucristo, que es un evangelio de salvación. Y está de acuerdo con la verdad. Entonces, tenemos que responder de acuerdo con lo que la Escritura demanda. Un visitante, no solamente por estar en la reunión asiduamente, ¿verdad?, continuamente, es salvo, ¿no? Necesita obedecer el Evangelio. El Señor Jesucristo fue explícito en eso. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Al que creyere
y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Que creyere a qué? ¿Verdad? A las enseñanzas de Jesucristo. El que obedezca estas demandas que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Si viniese Cristo hoy, o si muriésemos hoy, estamos seguros que nos iríamos con Él. Él va a venir. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a venir. Los apóstoles, en esa última noche que está con los apóstoles, probablemente de unas 8 a 10 horas estuvo con ellos, y lo relata el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Y en el capítulo 14, versículos del 1 en delante, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Que voy pues a preparar lugar, y si me fuere y viniere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Él quiere, Jesucristo quiere que estemos. Hoy, durante la clase estuvimos recibiendo bastante enseñanza acerca de buenas características que debe tener el cristiano, sobre todo el amor hacia los demás, ¿verdad? El amar hacia los demás. Pero ser religioso entonces no basta. Ser un hombre de oración, una persona de oración, ir regularmente a algún grupo religioso, no basta, no es suficiente. Necesitamos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él solamente dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es lo que dice el Señor Jesucristo. Y la voluntad de Él es que sigamos, que creamos en Jesucristo, que le aceptemos como su Hijo, que le obedezcamos en sus enseñanzas, en sus mandamientos. Una pregunta que quizás también debiéramos de tener: ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nacimos? ¿Cuál es? Nomás es de vivir y nacer, crecer, estar un tiempo, unos años con vida y luego morir y ya se terminó todo. No, la Escritura nos señala otra cosa. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, en los muchos errores que tenía la iglesia en Corinto, uno de ellos era acerca de la resurrección. Y unos la negaban, unos que no podían no entender eso, etcétera, ¿verdad? Pero Pablo les escribe: si no existe la resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estamos aquí, verdad? Y en 1 Corintios 15 y versículo 32 me parece que es cuando dice: entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es todo lo que divertirse, dedicarnos a nosotros mismos hasta que ya no podamos. Vivamos y comamos, dice el apóstol Pablo, que mañana moriremos. A lo mejor estoy mal en el texto, ¿verdad? A ver, déjenme ver. 1 Corintios, a ver. Sí, 1 Corintios 15, versículo 32, ¿verdad? Sí, cuando está hablando de la resurrección. Y dice allí: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras,
¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Qué me aprovecha? ¿Qué nos aprovecha que estemos aquí esta mañana, aquí recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, siendo edificados con la palabra? Nos han enseñado algunas cosas ahí en la carta que Pablo escribe a los colosenses, y ahorita en este tema estamos hablando acerca de la verdad, y el apóstol Pablo dice: si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos. Lo que está diciendo es: démosle, busquemos gozo para nuestra vida, entre más disfrutemos de ella, de placeres, de comer, de música, de vicios, de todo eso, pues comamos y bebamos. Mañana moriremos, dice el apóstol Pablo. No, podemos conocer la verdad. El Señor Jesucristo se encontró, estaban una muchedumbre siguiendo al Señor, y muchos de ellos le seguían ya por tiempo. Y ahí en el capítulo 8 y versículo 32 en delante, el Señor les dice: dijo el Señor a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ver 3 asuntos. Uno de ellos es: podemos conocer la verdad. La verdad no es cualquier cosa que nosotros creamos, o lo que tú quieras creer. Estamos hablando acerca de las cosas espirituales. La palabra es de Dios, ¿verdad? Y la palabra nos determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. La palabra nos dice lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? No lo que yo o lo que tú o lo que otra persona pueda decir. Podemos conocer la verdad, y la verdad está aquí en las Escrituras. Así que, asunto número 2, no solo podemos conocer la verdad, sino que la verdad nos va a hacer libres, nos hace libres de la esclavitud del pecado. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, ahí el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos, a los judíos, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la verdad nos va a librar de ello, nos va a librar de Satanás, nos va a librar de vicios, ¿verdad? Nos va a librar de celos, de iras, de prejuicios raciales, ¿verdad? Nosotros como personas en el mundo fallamos como padres, como hijos, como hermanos, como trabajadores, como amos, ¿verdad? Y todo esto está allí en Efesios, en unos 5 o 6 versículos, capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Si usted empieza a leer ahí varios textos, como hasta el versículo 8 de Efesios 6, ahí está englobada toda la actividad de una persona, ¿verdad? Ya sea como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano, como hermana, como siervo, o como amo, ¿verdad? Todo está allí. Y podemos fallar en algo de eso. Bueno, la palabra nos dice, la palabra nos enseña para que salgamos de esa actitud. Somos enojones, la verdad nos va a enseñar, nos va a conducir, nos va a guiar, ¿verdad? Si conocemos la verdad, dejaremos de ser cautivos de la inseguridad.
Si alguien nos pregunta, si viniera Cristo hoy, ¿te irías tú con Él? Mi respuesta personal es sí, yo sí me iría con Él. ¿Por qué? Porque he seguido sus mandamientos, porque Él es el Hijo de Dios, porque le obedecí en lo que Él demandó y le sigo obedeciendo en la vida que Él me ha dado a través de todos estos años que llevo. Gloria a Dios por ello. Le va a librar a usted de religiones, de enseñanzas falsas, de prácticas religiosas que no están en las Escrituras, de cosas que se han inventado y que le han agregado a la adoración a Dios en las distintas, en las miles y miles de iglesias que hay. El Señor edificó solamente su iglesia y la verdad encontramos esa iglesia en las Escrituras. En cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, en cuanto a organización, en cuanto a plan de salvación, etcétera, etcétera. En las Escrituras, aquí está la verdad. Si hay unas cosas que tú, religioso, practicas y que no están en las Escrituras, o que se le ha añadido algo, estás en una religión o en una iglesia mentirosa. Así que Satanás es muy mentiroso y utiliza todo esto. Asunto número 3. No solo conocemos la verdad, sino que la verdad nos hace libres. Pero además sabemos que Jesucristo es la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6, ¿verdad? Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por Jesucristo podemos ir al Padre. Por eso el Señor les dijo a los judíos que habían creído en Él: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Que debemos de permanecer en sus enseñanzas, en su palabra que está aquí revelada en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es cosas físicas, materiales, palpables, que se pueden oler, que se pueden tocar, que se pueden ver, pero todo eso señalan en el Nuevo Testamento verdades espirituales. Y estas son las que debemos de seguir, lo que está todo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña, pero nos enseña verdades espirituales. Jesucristo es la verdad, y en Jesucristo, en la verdad, somos purificados. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas. Es lo que dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Y por la obediencia a esa verdad somos purificados mediante el Espíritu, para el amor fraternal, como estábamos considerándolo durante la clase, no fingido. Dice: amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. La verdad, ¿verdad?, nos evitará o evita el castigo eterno. Cuando el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, ¿verdad?, allí en el capítulo 1 y versículo 7 en delante, el apóstol Pablo está diciéndoles a los tesalonicenses acerca de todo lo que el cristiano sufre, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad?, de lo que es atribulado. Y en el versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Los cuales sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos significa rechazados. Rechazados. ¿A quiénes? A aquellos que no obedecen el Evangelio. Así que necesitas obedecer el Evangelio. Miren, casi para terminar, había un hombre que tenía buena conciencia y que creía que estaba haciendo las cosas para Dios, para agradarle a Él, y las hacía con énfasis, con muchas ganas, ¿verdad? Este hombre se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Pero creía que estaba haciendo bien. Y cuando se le apareció el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, allí se transformó Saulo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, un religioso judío, era, probablemente dicen muchos eruditos, que era el que tomaría el lugar de Gamaliel allí en Jerusalén, en la judería. Sería lo máximo, ¿verdad? Y le dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás haciendo daño. ¿Es algo malo para ti? Y entonces él: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él era religioso y creía que estaba haciendo bien para Dios. Y hoy tenemos así muchos religiosos en las denominaciones, en el catolicismo, en muchas religiones. Creen que están haciendo bien, pero están en error. No están de acuerdo con las Escrituras. Y Saulo, ¿verdad?, se le dice: entra en la calle, entra en Damasco, en la calle que se llama de la derecha, y entra a esa casa, a cierta casa, allí se te dirá lo que debes hacer. Y la conversión de Saulo la tenemos en el libro de los Hechos, y se repite 3 veces, en el capítulo 9, 8 o 9, en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Entonces, está un hombre, ¿verdad?, un cristiano, un predicador, y el Espíritu Santo le dice: ve a tal lugar, a tal casa, allí está un hombre llamado Saulo, él está orando, él está en ayuno, él está ciego, ve. Y dice: no, Señor, es un hombre que trae autorizaciones de las autoridades allá en Jerusalén para arrastrar y llevarse a todos los cristianos, hombres y mujeres. Ve, le dice el Espíritu, porque instrumento escogido me es este. Entonces ahí el hombre fue. Y en el capítulo 22, ¿verdad?, Saulo en esos 3 días en ayuno, en meditación, en oración, ¿verdad?, en su ceguera, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, y en el capítulo 1 y versículo 11 en delante menciona que el Evangelio le fue revelado a él, ¿verdad? Él
se le reveló Jesucristo le reveló el Evangelio. Y entonces llega Ananías, así se llama este predicador, y entra, hermano Saulo recibe la vista y dice al momento se le cayeron como escamas, dice Lucas, ¿verdad? Lucas escribe el libro de los Hechos, como escamas que tenían los ojos, ¿verdad? Y le dice Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Saulo le dice al rey Agripa, allá en Hechos 26, y no fui rebelde. Entonces hoy hay muchos religiosos, millones de religiosos, que creen, al igual que Saulo, que estaban haciendo lo correcto. Así que como mensajeros, todo cristiano mensajero, todo que lleve el Evangelio para ti que aún no has obedecido al Señor, ¿qué necesitas más? ¿Qué necesitas saber más? Ponte en contacto con la iglesia y con un predicador, con un miembro de la iglesia y él te dirá lo que necesitas. Ahora, no, pues no sé, googleale, dicen allí ahora, pues, no sé si existe ese verbo de googlear, ¿verdad? Pero entras en la computadora y ahí te va a decir una iglesia de Cristo. La predicación es la invitación. Cantamos un himno. Nuestro tema es conociendo la verdad. Y hay verdad acerca de varias cosas. Vamos a cantar ese himno que el hermano ha preparado. 114, por favor. Número 114. El gran día viene. Entonemos. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, cuando justos y malos el gran juez apartará, esperemos el juicio final. ¿Están listos? ¿Están listos? La trompeta ya da la señal. ¿Están listos? Esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado allí será, esperemos el juicio final. ¿Están listos? ¿Están listos? La trompeta ya da la señal. ¿Están listos? Esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Están listos? ¿Están listos? La trompeta ya da la señal. ¿Están listos? Esperando el juicio final. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para ir a Dios en oración. Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre bendito, gracias, Señor, le damos. Primeramente por la vida que nos concede, Señor. Gracias por esta oportunidad, Padre, que tuvimos en esta mañana, Padre, de estar reunidos como sus hijos, como su pueblo, Padre. Y así, Señor, recibir el mensaje de su palabra, Padre, que nuestro hermano ha preparado para compartir con nosotros, Señor. Sígalo bendiciendo, Padre, para que se siga preparando, Señor, estos mensajes tan importantes que es que los tenemos en nuestro corazón, Señor. Gracias por ello, Señor. Sea con las personas que nos ven por las redes sociales, Padre, que mediten en estos mensajes, Señor, que es para todos, Señor. Padre Santísimo, gracias, Señor, por todo. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos, Señor, de la libertad que tenemos de reunirnos y así, Padre, recibir ese alimento espiritual que necesitamos a día con día, Señor. Gracias por ello, Señor. Padre Santísimo, también queremos pedirle, Padre, porque hay necesidad entre nuestros hermanos, Padre, que por nuestro hermano Juan Weber, Señor, por su problema que tiene él de su silla, Señor. Ayúdenos, Padre Santísimo, porque sabemos que Él desea bastante estar con nosotros y gozarse junto con nosotros, Señor. Sea con Él. Padre, con nuestro hermano Blas, Padre, también de su padecimiento que Él tiene, su problema que tiene, sea con Él. Y con todos nuestros hermanos, Padre, si tienen algún problema o alguna necesidad, Señor, sea con ellos, Padre. Usted los conoce todo en nuestras vidas, Señor. Sea con ellos, Padre, con todos nosotros. Padre, también le pedimos por Armando, Padre, que se fue a sus trabajos. Ayúdelo, cuídelo a él y sus compañeros, Señor. Por mi hija Valeria, Señor, sea con ella también. Y con todos las personas que andan fuera, Señor, los jóvenes que se fueron a sus estudios, Señor, sea con ellos. Padre Celestial, no nos queda más, Padre, que pedirle que siga con nosotros, Señor, en este convivio que vamos a tener, Señor. Ayúdenos todos, que la pasemos felices, contentos, Señor. Padre, perdone nuestras faltas, Señor. Sabemos que como humanos cometemos errores, Señor. No nos los tome en cuenta y ayúdenos a ser mejores a cada día, Señor. Perdone nuestras faltas. Todo se lo pedimos y le damos gracias en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.